Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing en Contexto. Hoy me quité el uniforme de andar de ahí de negro y con mi gorra, que genera polémica. Ya vamos a hablar, podemos hablar de eso, José. Bueno, José, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estas conversaciones de mi podcast Marketing en Contexto bueno, a grandes rasgos, José es un entrenador de emprendedores, ya nos ha comentado un poco sobre esto y la idea, como siempre, es conversar un poco sobre nuestras experiencias en el mundo del emprendimiento, que pueda servir de guía, de inspiración, de motivación y de algunas bases y estrategias para personas que quieren emprender o personas que ya, digamos, materializaron sus sueños de emprender, pero ahora necesitan como ciertas bases para crecer, para posicionarse, para mantenerse, que ese es uno de los grandes retos de un emprendedor, de mantener esa motivación, de mantener ese por qué emprendió. ¿Ok? Gracias, José, nuevamente. no, bien, gracias por invitarme a este espacio y tener la posibilidad de conversar nuevamente de emprendimiento. Tenía bastante Como, tiempo en pausa, sí, hicimos varios podcasts juntos sí, y bueno, nada, gracias por este espacio y sobre todo por tocar a detalle y a profundidad el tema del emprendimiento. ok. Siempre todo emprendedor está buscando estos espacios de información. En mi podcast, Lo que no te dicen los gurús, Ajá. tratábamos de hacer esa especie de chiste o sátira o burla Ajá. de este montón de personas que salieron en pandemia a decir que eran expertos y un montón de cosas. Sí. Yo estoy aquí con la confianza y la plenitud de que eres un experto en el área y por eso gracias por la invitación. Wow, gracias, José. Muchísimas gracias. Ahora tú por tu introducción. No, José, vale, dime. te escucho, te escucho. Mira, José, ¿sabes? En el mundo, digamos, cuando uno decide emprender, uno ya no tiene, digamos, una estructura de un salario, de un puesto de trabajo, digamos, como ciertas bases donde uno no tiene grandes desafíos, sino más allá de hacer tu actividad, las tareas para las cuales te contrataron y listo. Pero cuando uno está en este lado, digamos, el lado del emprendimiento, ¿no? Nos encontramos como con muchos desafíos. Estos desafíos muchas veces nos generan incertidumbre, nos generan temor. Eh, y hemos conversado a nivel personal y sé que tú también has pasado, digamos, por esas transiciones, ¿ok? O momentos coyunturales. ¿Qué consejo le puedes dar tú a las personas que quieren emprender pero no saben qué hacer o la incertidumbre que les genera wow, voy a emprender pero no voy a tener estas bases, no voy a tener como estas comodidades y de hecho eso forma parte de salirse de la zona de confort para justamente para poder Sí, materializar, como yo le digo a los clientes de la agencia, estás materializando tus sueños. O sea, no nos enfoquemos en solamente que tenemos que pagar la factura, ¿no? Sí, ya, sino el por qué lo estás haciendo y luego la monetización viene también por consecuencia, ¿no? De querer ayudar, de querer servir a través de nuestros productos y servicios. total, total. Cuando uno emprende, lo primero que debemos saber es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso lo decía mi abuela y a Wow, mí me me encanta quedó esa frase. como una premisa de vida, sí. El que no vive para servir, no sirve para vivir y eso es fundamental. En todas mis conferencias yo trato de iniciar, o en todas mis clases, trato de iniciar con frases porque es lo que por lo general recuerdan las personas. Para hablar de emprendimiento tenemos que definir primero qué es emprendimiento o qué es un emprendedor Me también. encanta. Drucker dice que emprendedor es aquel que busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. Ok. Partiendo de esa base, podemos llegar a pensar que en el emprendimiento actual hay un problema y es que estamos sufriendo de algo que Odín Dupeirón llama exceso de pensamiento mágico pendejo. Ok. Porque, porque, perdón por el francés, Muy bueno, pero muy bueno. porque ese exceso de pensamiento mágico pendejo nace de un montón de gurús que por vender cualquier cosa dicen, sé tu propio jefe. Bueno, sí, efectivamente eres tu propio jefe, pero no nos han dicho qué carajo es ser un jefe.
Ese es el primer problema que tenemos cuando emprendemos y por eso nos llenamos de dudas, temores, etcétera. Esos dudas, temores, todo miedo nace de la falta de conocimiento. Obviamente, si tú emprendes y no tienes conocimiento del plan al que vas a seguir, empezar a emprender yo creo que requiere de mucho conocimiento. Toda la falta de conocimiento genera temor y ese es el temor de los emprendedores. Para iniciar, creo que deberíamos tener mucha claridad en cuanto al concepto de emprendedor, porque ahora he visto muchísimo que a cualquier cosa le llaman emprendimiento. Vende aguacate en la esquina, ¿es un emprendedor? Pues no, no necesariamente es un emprendedor. Emprender tiene que ver con innovación. Y Drucker dice, todo emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. Bien. Por esa razón, debemos tener mucha claridad de qué cambio estamos buscando, cómo exploto o detecto esas oportunidades y cómo las exploto. Mi abuelo decía, si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes que llegaste? Entonces, todo el emprendimiento, todo emprendedor, para evitar ese exceso de pensamiento mágico pendejo que llama Odín Dupeirón, debemos tener mucha claridad en ese concepto. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que muchos gurús, hablando de esos falsos gurús, de lo que no te dicen los gurús, muchos gurús están diciendo, ¿quieres ser tu propio jefe? Sí, obviamente desde el emprendimiento vas a ser tu propio jefe, pero lo que no nos dicen es todo lo que conlleva ser un jefe. El jefe es el líder de la manada y lidera por ejemplo, no por mandato. Claro. Eso es otro error que está pasando como emprendedores y como intraemprendedores, que es otro concepto que también es muy válido dentro de las organizaciones. Sí. Dentro de las organizaciones, yo como director de gestión de calidad del instituto, como en todos mis roles, he procurado de que mi liderazgo sea un ejemplo a seguir. Yo no le puedo decir a un coordinador, la reunión es a las 7, pero yo llego a las 7:15 porque soy el jefe. Claro. Eso está mal. Desde el punto de vista del emprendimiento, emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. Y eso me lleva a un siguiente tema que siempre genera polémica, pero está bien, porque a mí me gusta decir las cosas que deben ser desde mi perspectiva. No tengo la verdad absoluta, claro. Tengo mi perspectiva, tengo mi verdad. Para que algo sea verdad debe ser compartido por un grupo y estimado en un grupo. Durante estos 22 años yo me he dado cuenta que todos los emprendedores tienen 7 características fundamentales. Parten del ser emprendedor. Y eso quiere decir que el emprendedor nace. Y aquí ya viene la polémica. Ajá. El emprendedor nace. El emprendedor no se hace. Ojo, ojo. Tenemos muchas herramientas, muchos espacios para hacernos emprendedores. Pero el emprendedor tiene una característica. Es como esa habilidad del músico, como ese don del músico. Hay 3 elementos fundamentales y todo esto que estoy hablando es lo que nos va a permitir perder el miedo, quitarnos el miedo. El miedo es falta de conocimiento, no es más. Es una ausencia de saber a dónde voy. Es ese pánico a lo desconocido, al riesgo. Yo estoy certificado por la norma ISO 9001 para la gestión de calidad y ellos dicen, o la norma dice, todo emprendedor, y lo estoy parafraseando y lo estoy trayendo al área de emprendimiento, porque eso está aplicada a empresas, pero todo emprendedor debe tener 2 cosas basadas en la norma ISO 9001. Pensamiento basado en el riesgo y decisiones basadas en la evidencia. Eso no lo tienen todos los emprendedores. Nos dicen estos falsos gurús, ¿quieres ser tu propio jefe? Vende estas marcas de multinivel que sabemos. Eso no es emprender. Ahora cualquier cosa, como decíamos hace un rato, a cualquier cosa le llaman emprendimiento. Estoy vendiendo esta cosita que hace adelgazar. Cómprame a mi emprendimiento. Bueno, eso no es un emprendimiento. Emprendedor fue el tipo que lo montó. Tú no eres emprendedor, tú eres un vendedor de multinivel. Entonces, ese concepto de ser emprendedor, de nacer emprendedor, es un don. Con ese don se nace. El don se transforma en operatividad cuando logras desarrollar la habilidad para fortalecer tu talento de emprender. Son 3 palabras que tenemos que tener mucha claridad. No solo esas 3, todas las palabras. Por eso a mí me gusta siempre ir a la raíz de las cosas. Filosofar, entendiendo que filo, amor, sofía, sabiduría. Filosofar es necesario cuando quieres emprender. Nace el don del emprendimiento, esa resiliencia, esa capacidad de callo
para aguantar y levantarte más fuerte. Eso es el éxito, además. El éxito no se mide por la cantidad de veces que triunfas, sino por la cantidad de veces que fracasas y te levantas Y con que más te fuerza. levantas. Totalmente de acuerdo. Total, ese es el éxito, porque si a ti te dicen, eres un triunfador, sí, pero vas a fallar también. Como dice, insisto, Odín Dupeirón, que es uno de los grandes filósofos, se podría decir, en estos temas de la vida, no solo del emprendimiento, de la vida. Él dice, ¿por qué carajo nos insisten en ser el primero? Si soy el número 4, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que pasen los primeros y se partan la madre, dice Odín Claro, Dupeirón claro, en una entrevista. Yo de número 4 estoy perfecto. Y ojo, eso no tiene nada que ver con que no tienes ambición, no, simplemente tienes claridad claro, de qué quieres. claro. Yo Porque quiero no, ser no, el número 10, es que nos han pero enseñado soy... constantemente de que un emprendedor es exitoso constantemente, que siempre te va No, perfecto, que claro. siempre te va bien. Lo que no quiere decir, digamos, que esto es una mala noticia No, no, no. o que uno es pesimista, pero es que los hechos, y de eso leyendo muchas biografías de personas exitosas, Sí, todos, y hasta ellos mismos lo dicen, es que yo no puedo tener éxito si no tengo un fracaso, porque entonces el éxito, ¿qué es? total, O sea, totalmente. basado en esa premisa. Sí, y vas a fallar y está bien que falles, porque en la falla está la duda y en la duda está el conocimiento. Sí, Yo siempre le digo a mis alumnos, un error es un error cuando lo cometes 2 veces. Cuando la falta es la primera, claro, es una experiencia. Debes documentarla y debes ponerla en tu listado de cosas que no vas a hacer. claro. Pero el éxito también debes documentarlo. Sí, El es éxito importante. también es un riesgo. La gente no mide el éxito como un riesgo. El éxito es un riesgo. Por ejemplo, imaginemos que este episodio, o Sí, cualquiera de los episodios, lo vio una editorial y nos llama y nos dice, quiero que hagan un libro con la información que dieron. ¿Estamos preparados para hacer ese libro? claro que A lo no. mejor no. No, porque no estamos pensando en el libro, estamos pensando en Exacto, función del podcast, exacto. estamos pensando en función de esta conversación. Ese riesgo, uno dice, uy, qué Ujú. mala suerte. O también puedes decir, wow, qué suerte que me llamaron. Exacto, exacto. Entonces, en ese caso, la suerte no existe, No, porque la suerte es un montón de factores organizados que sí, se aprovechan o no en función de tu capacidad de organizarte, igual que la correcto, competencia. Yo correcto. no creo en competencia, yo creo en competitividad, porque yo primero miro hacia adentro, veo mis habilidades, mis skills y empiezo a desarrollarlas en función de eso. No tengo que estar viendo lo que está haciendo el vecino. En Correcto. uno de nuestros negocios pasa algo súper chistoso y es que hay una marca que espera que la marca de nosotros saque productos nuevos y ellos van Para y lo ellos replican. sacar, imagínate. Ellos van y lo hacen. Eso está bien. Y yo le digo a mis hermanos, no se asusten por esa vaina. Eso quiere decir que somos un referente en el mercado. Exactamente. Esa marca necesita de nuestra innovación, de nuestra capacidad de innovación y desarrollo Claro. para ellos subsistir. Sí, Son dos públicos distintos, son dos nichos distintos, sí. son dos lenguajes distintos. No hay competencia, No, hay competitividad. y quiere decir que algo bien estás haciendo. Entonces, más bien Totalmente. enfócate en lo bien que estás haciendo y en tu evolución. Exactamente. Sí, y eso yo le digo siempre a los emprendedores. Cuando usted no lo copien, preocúpese, porque está haciendo una vaina mala. Claro, Nadie copia vainas malas. claro. Nadie va a copiar una vaina mala. Entonces, si a usted lo copian, siéntase orgulloso, lo está haciendo muy bien. Entonces, eso es fundamental. Esa ruta que yo te comentaba hace un rato de los 7 pasos que he notado de mi proceso emprendedor desde los 14 años o antes, no lo sé. A los 8 años yo reparaba muñequitos, por ejemplo, Ah, en mira. el colegio. Yo a los 8 años vendía mi desayuno para comprarme el desayuno que yo quería. Ah, ese Bueno, cuento me lo conozco, ese está muy bueno. ajá. Yo vendía mi desayuno formalito de casa para comprarme pequeños y cosas que me pusieron así como estoy rozagante, decían antes, ahora sí dicen que estoy gordo. Antes Sí. estaba era rozagante. Pero bueno, ese concepto del emprendedor nace para mí y lo veo a diario en mis emprendedores. Nosotros tenemos la capacidad de detectar con 2 preguntas si es emprendedor o no, Ok. o si va a ser un comerciante. Ojo, y eso está bien, eso está perfecto. Sí. No tienes que ser emprendedor, no tienes que ser No, emprendedor, puedes ser un buen comerciante. ¿Cuál es correcto. la diferencia? El emprendedor va a decir, y eso está en mis reels, que tengo rato que no publico, pero bueno, vayan por allá, está en mis reels. El primer reel que tengo de entrenamiento en cápsula, número 1, características de un verdadero emprendedor. El emprendedor le dice, mira, aquí hay naranjas, y usted puede Ujú. llegar a pensar, bueno,
Si está comprando las naranjas y las vende a un mayor precio, qué buen emprendedor. No, eso es un comerciante. El emprendedor agarra la naranja, hace un jugo y lo modifica. Claro, Le pone licor, le pone elementos para que el jugo de naranja sepa distinto, lo envasa distinto. La claro. consultora Dublin dice que hay 10 tipos de innovación. Imagínense, Ok, 10 tipos de innovación. Que tomemos uno solo en el modelo de negocio, en el producto, en el servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre nos vamos a uno de los tres elementos diferenciadores de Porter, que es mm, diferenciación por precio. Este sí, mercado colombiano se diferencia por precio, pero, dice Jürgen Klarik, el que se diferencia por precio es porque no conoce el verdadero valor simbólico de su marca, correcto. Y el esa que, propuesta de valor. y el que te contrata por precio te va a dejar por precio. Te va a dejar por precio. Es decir, nunca, nunca una persona que contrata por precio te va a valorar. No, no hay fidelidad. Sin ponernos sentimentales. Es decir, no te va a Exacto. valorar tu propuesta de servicio, tu atención Sí, al cliente. No lo va a valorar. sí, sí, sí. Total, porque no hay fidelidad. Y si no hay Total. fidelidad es porque no hay un plan de trabajo para fidelizar. Kaplan y Sí, Norton dicen que hay cuatro perspectivas que debemos tomar del negocio. Visión financiera o perspectiva de sí, cliente o desarrollo comercial, procesos internos y desarrollo del talento humano o conocimiento o aprendizaje, también le llaman en algunas traducciones. Estos elementos, estos tres elementos ya están estandarizados. Yo siempre lo he dicho, la gerencia es ajá, tan noble que todo está estandarizado. Entonces, ¿por qué si eres emprendedor tienes miedo a emprender? Porque no conoces los estándares del claro, emprendimiento. claro. Estos gurús nos han dicho que emprender es tener una linda marca. Sí, es uno de los elementos. Kaplan y Norton hablan de cuatro. Yo hablo de 7 elementos de lo Sí, que he notado en estos más de 22 años de trabajo. Son 7 elementos, además de 7 dimensiones de la conciencia que hablábamos hace un rato de la primera, que es el ser. Ser sí, emprendedor. Eso nace desde la actitud. Para ser emprendedor debes aprender o saber, como le llamo yo, ser, saber. Eso es desde la aptitud. Ese don emprendedor es el ser con el que naces. La aptitud la desarrollas gracias a tu talento y las habilidades. ¿Cómo potencias esas habilidades? Tres conceptos, lo decíamos hace un rato. El don nace contigo. El talento nace por el desarrollo de la habilidad que tienes del don. Voy a poner un ejemplo más sencillo. a Yo ver, soy músico, yo soy sí, músico, yo nací músico, tengo oído para eso, tengo oído para tocar casi cualquier instrumento, sí, pero tengo la habilidad de hacerlo, tengo el talento de claro. hacerlo. Con la percusión, ese es mi instrumento principal, fue el que yo desarrollé. Esa fue la habilidad de mi don que yo desarrollé y Sí, esa habilidad me llevó a presentar mi talento. claro, Eso igualito pasa con el emprendimiento. A mí me encanta cocinar, por ejemplo. Yo tengo el don de la cocina, pero ¿qué habilidad tienes en la cocina? Bueno, yo tengo la habilidad de los platos salados, pero a mí particularmente solo me gusta crear el plato. claro, O sea, mi talento, a través de la habilidad que desarrollé, es crear platos innovadores. claro. Eso le pasa o nos pasa a muchos emprendedores. Cuando usted conoce esa ruta, bienvenido al mundo del emprendimiento. Y De lo contrario, usted es el, un comerciante. claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre un emprendimiento y en ser emprendedor y ser empresario? Excelente. Ambos, el emprendedor también es un empresario, Ujú, sin duda alguna porque maneja una empresa. Pero, insisto, el emprendimiento, bueno, hay otra cosa también importante. Usted puede ser emprendedor, pero no tiene un emprendimiento. Tiene sí, un negocio, por decirlo de alguna forma. Ojo, los emprendedores también tenemos negocios, también tenemos empresas, también tenemos organizaciones, como Peter Shen en su libro La Quinta Disciplina llama organizaciones inteligentes, que es la ok, que tiene la capacidad de aprender en sí misma. ¿Por qué? Porque tiene pensamiento basado en el riesgo y decisiones basadas en la evidencia, que es el segundo elemento de la norma ISO 9001 que debemos tener como emprendedores. La diferencia entre un emprendedor y un empresario es que el emprendedor se dedica a innovar, el empresario se dedica posiblemente a replicar en claro, masa. No quiere decir que un emprendedor no sea un empresario. Si es un empresario porque maneja una empresa de productos o servicios. correcto. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de innovar. Y innovar no es algo extraño, es algo extraordinario. Y fíjense si separamos la palabra extra un poquito más del ordinario. Sí, Extraordinario, coño, es un plus. Y la consultora Dublin dice,
innova a través de 10 elementos. 10. La imagen, el producto, el servicio, el modelo de negocio. 10. Eso lo pueden ver también en mis reels. Ahí están los 10 tipos de Ok. innovación según la consultora Dublín. Ya cuando usted entra en eso, usted puede decir, soy emprendedor, sí, soy emprendedor porque busqué el cambio, respondí a él y exploté las oportunidades, pero no tengo un emprendimiento, tengo un negocio. Claro, tienes Uno de nuestros un... negocios no es un emprendimiento, es un negocio, Claro, es una pastelería. y es Se totalmente cree, válido. sí, y eso está perfecto, porque estamos negociando con el producto. Ah, que estamos buscando innovar en ciertas cosas. Sí, entonces estamos transformando el emprendimiento. Hay muchos conceptos sobre emprendedor, y muchos conceptos sobre emprendimiento. Se Si cree o se dice que, hacemos... Ajá. ¿Mm? No, No, dime, dime. se cree o se dice que, o se dice también que el emprendimiento son todas aquellas empresas en etapa temprana. Bueno, no necesariamente. Es una Claro, empresa en etapa temprana. Pero un emprendimiento nace de la capacidad de innovación. Y ojo, por ejemplo, Rappi es un emprendimiento. De hecho, unicornio. sí, correcto. Pero Rappi maneja millones de dólares. Rappi no está en etapa temprana. Claro, y si hacemos una analogía, a ver, por ejemplo, Apple hace lanzamiento todos los años ¿Mm? y podríamos decir que es como un emprendimiento constante, porque Constante. hace una innovación, testea el mercado ¿Mm? y lanza. Sí, sí. De hecho, al gerente de marketing alguna vez le preguntaron, a uno de los gerentes de marketing le preguntaron, ¿qué vas a lanzar para el próximo año? Y el tipo dijo, no, no tengo ni idea qué vamos a lanzar para el próximo año. Lo que estamos pensando es qué necesidad vamos a sembrar en la gente. Imagínate, Ya con esa respuesta, imagínate. apague y vámonos. Claro, Apague y ahí va. vámonos. Es la claridad absoluta del Claro, marketing estratégico, que es lo claro. que no nos están diciendo los gurús también. Los Exacto. gurús nos están diciendo que el emprendimiento se genera a través de la capacidad que tengas de vender tus productos, de la comunidad. O sea, sí, pero no. Son Claro, muchos elementos claro. que van detrás de eso. Y si entendemos que el marketing digital es apenas un elemento, un Sí. recurso del marketing estratégico, la vaina se va poniendo un poquito más chévere. Y si entendemos que marketing digital no es lo mismo que publicidad en línea, se va poniendo mejor todavía. Por eso yo Exactamente. siempre digo, por eso mi trabajo es educar, inspirar y crear. Por eso soy un entrenador. Entreno la mente de las personas para que logren emprender, pero para entrenar la mente tenemos que ir a la raíz del problema. Claro, Y la raíz claro. es conocimiento, la raíz es conceptos. Todo el mundo dice, José, pero es que tú eres demasiado conceptual, demasiado teórico. Claramente, porque me la paso leyendo, estudiando, investigando, y eso que yo estudio, leo, esos conceptos Sí, que te digo, es porque alguien los experimentó, los puso en práctica y los plasmó en un libro para que ni tú ni yo pasemos roncha, como decimos en Venezuela, pasemos roncha cuando estemos emprendiendo, claro. cuando estemos Además trabajando. que es que los libros hay que aprovecharlos, así como los Total. cursos. ¿Por qué? Porque, digamos, parte del aprendizaje que me encanta leer, es que te reduce la curva de aprendizaje, la reduces años, Y la años. posibilidad y el impacto del riesgo también, del También, riesgo negativo. exacto. Lo disminuyes también. José, Total. en primer lugar, gracias por esta, yo lo llamaré una cátedra, porque esto no tengo otra forma de definirlo. Ahora bien, vamos, que hacemos un súper resumen. ¿Qué consideras tú que deben ser los elementos o las herramientas que una persona debe tener en su, digamos, en su cajita de herramientas, llámese conocimiento, que debe tener una persona que quiere salir y empezar a vivir de su sueño? Su sueño puede ser libertad financiera, libertad de movimiento, Ujú. a través de sus, no sé, de sus, por ejemplo, un psicólogo que aplica psicología positiva, entonces quiere mejorar la vida de las personas, etcétera. O sea, es decir, vivir de su sueño. Sí. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas concretamente? Que siempre la deben tener presente. El primer paso es entender que tú estás sirviéndole a alguien y alguien te va a comprar por la solución que tú le aportas, no porque te lo mereces porque eres emprendedor, que eso es otra cosa que nos están diciendo los gurús. Tú te mereces el éxito, sí, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Ok? Entonces, paso número uno, saber a quién le estoy vendiendo. Buyer persona, si nos vamos a lo teórico. Buyer persona, creamos tres avatares
en función de los arquetipos de la personalidad y en función de los puntos de dolor o códigos reptiles que propone Jürgen Klarik en su libro Vender a la mente, no la gente. Al excelente. conocer esa necesidad, usted pone sus habilidades, su don y su talento al servicio de las personas y empieza a conectar empáticamente con la necesidad que él tiene. Recuerden, e insisto en esto, nadie les debe nada, nadie les debe nada. A usted no le tienen que comprar, a usted le van a comprar si su producto soluciona puntos de dolor de ese cliente. Ese es el paso número uno. Y el resto es entender las 7 dimensiones de la administración emprendedora. Uno, A ver, finanzas. Dos, desarrollo comercial. Tres, procesos internos. Cuatro, aspectos legales. Me estoy robando algunos temas de Kaplan y Norton en el cuadro mando integral. Finanzas, comercial, procesos internos, aspectos legales. De esos aspectos legales saltamos a talento humano, que es sí. también de Kaplan y Norton, y yo le sumo a eso ser humano, porque no hay un profesional si no hay si no hay un ser Excelente, humano detrás. Y totalmente de son dos acuerdo. cosas distintas. Usted se forma del talento desde el punto de vista profesional y del ser Sí, desde el punto de vista personal. Si sí, usted tiene problemas, por ejemplo, creencias limitantes, no, pero es que mi producto no le gusta a nadie. Cuando dices a nadie, ¿a quién te refieres? claro. No, bueno, a mis primos, a mi familia, ok. ¿Hay alguna persona que en algún momento le ha gustado tu producto o servicio? Sí, claro. ¿Cómo te sentiste en ese Ajá, momento? No, me encantó. ¿Qué crees tú que le gustó del producto? Esto y esto. Entonces, si hay alguien que le gusta, esas correcto. creencias limitantes solo se borran desarrollando el ente, Excelente. desarrollando esa materia. Y por último, desarrollo del pensamiento estratégico creativo. Ahorita los gurús nos están diciendo, tienes que ser un emprendedor creativo. Sí, pendejo, pero para ser un emprendedor creativo tengo que ser un emprendedor estratégico. Sí. Entonces, ese es el séptimo elemento, desarrollo del pensamiento estratégico creativo, y eso quiere decir que te vas a convertir en un gerente de tu emprendimiento. Entonces, básicamente, esos son los elementos. Buenísimo. Saber qué necesita la gente y desarrollar estas 7 dimensiones del management emprendedor. Buenísimo. Gracias, José, por tu espacio, por este tiempo. Vuelvo al punto, por esta cátedra que acá escuché detenidamente. Te lo agradezco y muy útil. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bueno, y que se repita. Con muchísimo Claro. gusto y cualquier persona que necesite, estamos a disposición. Tengo un Eh, regalo para las personas que nos están viendo, que es el workbook ok. de emprender en tiempos de crisis. Y es a manera de pregunta. Obviamente emprendemos en tiempos de crisis Ok. porque la crisis es la gasolina que enciende el motor emprendedor. Como dice por ahí, mientras unos lloran por la crisis, nosotros vendemos pañuelos. Entonces lloren que Buenísimo. jode, para vender bastante pañuelo. El que necesita el workbook, lo que no te dicen los gurús, emprender en tiempos de crisis, le escriben a Juan o me escriben a mí, @José Gregorio Camacho _, y con muchísimo gusto se los estaré regalando. No, de Gracias una. por Yo el te etiqueto. espacio, Juan. Vale. Gracias, José. Muchísimas gracias.